Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ahí están ingresando los muchachos. Dale, vamos a esperarle siempre.
Hola Juana, Hola, Doug, ¿qué tal? ¿todo bien? Eso. Bueno, en honor al tiempo del doctor Galeano, voy a dar ya inicio a la clase. Yo sé que todavía hay alumnos que faltan entrar, pero voy a hacer ya su presentación. Él es el doctor Joaquín Galeano Monti, mejor egresado del Colegio San José de Asunción, médico cirujano por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en endocrinología ginecológica por la Universidad Nacional de Asunción, máster en reproducción humana por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, fellow del Instituto Valenciano de Infertilidad, Madrid, España, miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Endocrinología, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, miembro del staff de la Clínica Gibir de Asunción, coordinador de urgencias de ginecología y obstetricia del Sanatorio Británico de Asunción. Este es el resumen chiquitito nomás, porque si no íbamos a estar acá media hora hablando de Joaquín. Para mí es un gusto y un placer que él haya aceptado poder estar hoy acá con nosotros. Te doy las gracias, en serio, y espero que los alumnos puedan aprovechar la clase que vas a dar el día de hoy, Joaquín. Te dejo todo en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, Dani. El profesor Ramallo fue uno de mis grandes maestros realmente en la residencia. Con él aprendí a hacer partos y muchas otras cosas en la guardia, así que para mí siempre es un placer que él me pueda invitar a dar esta clase. Por otro lado, yo nunca estuve en un aula de la Universidad Católica, pero tanto al doctor Ramallo como a mí nos unen nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres no son médicos, ninguno de los dos, pero ambos enseñaron años en la Universidad Católica, así que yo escucho Universidad Católica desde que soy niño y bueno, es un honor estar ahora con ustedes aquí. Básicamente, lo que yo le dije a Dani es que yo tengo 3 clases para el día de hoy. La primera clase es una clase en sangrado uterino normal en mujeres en edad reproductiva. La segunda clase es una clase de sangrado en la posmenopausia. Y la tercera clase es una clase de amenorrea. No quiero apurarme, así que con el beneplácito de Dani, lo que voy a hacer es ir avanzando las clases hasta donde pueda. Yo tengo consultoría a las 9, así que voy a poder estar con ustedes hasta las 9:05, más o menos, y avanzar hasta donde podamos en estas 3 clases. Si podemos dar 2, damos 2, si podemos dar 3, damos 3, y vamos avanzando. Y también no duden en interrumpirme, en hacerme algún tipo de pregunta, comentario, lo que quieran, ¿sí? Esta charla vamos a dividir en introducción, desarrollo y como conclusión vamos a usar los casos clínicos. Tuvimos el honor de estar en el Congreso de la FIGO. La FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Hizo su congreso en Río de Janeiro en el año 2018 y esta fue la charla a la que yo tuve el placer de asistir, ¿verdad? Que era un update en la clasificación del sangrado uterino normal de la FIGO y estaba basado en este artículo que se publicó en Gynecology and Obstetrics, que es la revista oficial de la FIGO y que habla de los 2 sistemas de la FIGO para sangrado uterino normal y anormal en cuanto a sus síntomas, su clasificación y las causas de sangrado uterino normal en mujeres en edad reproductiva. Fue la revisión del año 2018. En cuanto a los sistemas de AV, por sus siglas en inglés, Abnormal Uterine Bleeding o sangrado uterino anormal, tenemos el FIGO System AV1, que es un sistema de nomenclatura
y definiciones de los síntomas de sangrado uterino normal en edad reproductiva. Y el FIGO AOV System 2, el PALCOIN, es un sistema que clasifica las causas de sangrado uterino anormal. Fueron publicados juntos primeramente en el 2011 para facilitar la investigación, educación y atención médica. ¿Cómo se hizo la metodología para esta revisión del año 2018? Dijimos que la primera vez que se publicó fue en el año 2011. ¿Qué pasó entre el año 2011 hasta el año 2018? Hubo un proceso continuo que envolvió al Comité de Desórdenes Menstruales de la FIGO y contribuyentes invitados, epidemiólogos, ginecólogos y otros expertos en el mundo entre 2012 y 2017. Hubo encuentros cara a cara en los congresos FIGO de Roma, Vancouver y Singapur, también teleconferencias y otros sistemas de comunicación. En cuanto al sangrado uterino anormal, sabemos que el sangrado es uno de los tres motivos principales de consulta en ginecología. Los tres principales son sangrado, dolor y flujo. En cuanto al sangrado uterino anormal, hay una prevalencia entre el 3 al 30% en mujeres en edad reproductiva. Definimos el sangrado uterino anormal crónico no gestacional como aquel sangrado desde el útero anormal en duración, volumen, frecuencia y o regularidad y presente en la mayoría de los 6 meses precedentes. Y definimos sangrado uterino anormal agudo como el episodio de sangrado abundante de suficiente cantidad para requerir intervención inmediata a fin de prevenir pérdidas de sangre futuras. Es decir, es una urgencia. Ya pasando al desarrollo del tema, en cuanto al sistema 1 de FIGO de sangrado uterino normal, habíamos dicho que se refiere a la nomenclatura y a la definición de los síntomas de sangrado uterino anormal. Entonces vamos a tener un parámetro determinado, lo que sea normal va a estar en blanco y lo que sea anormal va a estar en gris. En cuanto a la frecuencia, hablamos, si es que está ausente, hablamos de amenorrea, como dijimos anteriormente, va a haber una clase especial luego sobre amenorrea. Hablamos de que el ciclo menstrual es infrecuente cuando hay una duración mayor a 38 días entre el inicio de un periodo y el inicio del siguiente periodo. Siempre para hablar de la duración de un ciclo menstrual, tenemos que tomar el primer día de la menstruación contra el primer día de la siguiente menstruación. Hablamos de que es normal cuando esa duración es entre 24 y 38 días y decimos que es frecuente cuando la duración entre una primera menstruación y la siguiente primera menstruación es menor a 24 días. Esto es lo que cuando hablamos de ciclo menstrual infrecuente, es lo que anteriormente llamábamos oligomenorrea, y cuando hablamos de ciclo menstrual frecuente es lo que llamábamos anteriormente polimenorrea. En cuanto a duración, decimos que es normal hasta 8 días y que es prolongado más allá de 8 días. Esto es lo que anteriormente algunos llamaban hipermenorrea, otros llamaban menorragia, entonces había medio una confusión ahí cuando usábamos los antiguos términos. La FIGO actualmente nos recomienda usar estos términos: normal hasta 8 días, prolongado mayor a 8 días. Si hablamos de regularidad, del parámetro regularidad, el parámetro regularidad se refiere a la diferencia que hay en días entre el ciclo más corto en un año de una mujer y el ciclo más largo en una mujer. Entonces, hablamos de que la mujer tiene ciclos menstruales regulares o su regularidad es normal cuando la variación entre el ciclo más largo y el ciclo más corto es de hasta 7 días en mujeres entre 26 y 41 años
y es hasta 9 días en mujeres entre 18 y 25 años y entre 42 y 45 años. ¿Por qué se toma como punto de corte 45 años cuando estamos hablando de arriba? Porque a partir de los 45 años empieza lo que llamamos la transición a la menopausia, y en la transición a la menopausia es muy frecuente que los ciclos empiecen a ser ya más irregulares. ¿Y qué hablamos de irregularidad? Es cuando esta variación entre el ciclo más corto y el más largo es mayor o igual a 8 días entre los 26 y los 41 años, y mayor o igual a 10 días entre los 18 y los 25 años, y entre los 42 y los 45 años. Y el cuarto patrón, es el volumen del flujo. Y el volumen del flujo está determinado por la paciente. Esto también es una novedad de la clasificación actual de la FIGO, porque anteriormente tenía en cuenta la cantidad de toallitas que podían manchar la paciente con el periodo y otras medidas. Actualmente es una clasificación absolutamente subjetiva si nos referimos a este parámetro, en el sentido de que es la mujer la que nos tiene que decir si para ella su flujo menstrual es normal, si su flujo menstrual es leve o si su flujo menstrual es aumentado o pesado. Otra clasificación que agrega la FIGO en el año 2018 es el sangrado intermenstrual, que lo que es normal es que no tiene, es decir, el sangrado que está entre ambas menstruaciones, entre una menstruación y otra. Lo habitual es que no haya sangrado intermenstrual. Si este sangrado intermenstrual está presente, ya se considera anormal, y ese sangrado intermenstrual puede presentarse en forma random, es decir, al azar, o puede presentarse en forma predecible en el ciclo, en el sentido que puede producirse al comienzo del ciclo, a mitad del ciclo o al final del ciclo menstrual. Y está también el sangrado no programado debido a los estrógenos y la progesterona presentes en las pastillas anticonceptivas, en los anillos, en los parches o en las inyecciones. Lo normal es que no haya, y si está presente se considera normal, pero es iatrogénico porque está causado por estas hormonas. En cuanto al sistema 2 de sangrado uterino normal, el PALCOIN es la clasificación de las causas de sangrado uterino anormal en mujeres en edad reproductiva. Y para esto usamos una mnemotecnia muy útil. PALM es palma en inglés. ¿Y el PALM de qué nos habla? El PALM nos habla de las causas orgánicas de sangrado uterino normal. Es decir, las que tienen una cuestión anatómica estructural que nos está causando ese sangrado. ¿Y a qué nos referimos con PALM? P de pólipo, A, adenomiosis, L de leiomioma y M de malignidad o hiperplasia del endometrio. Y usamos la mnemotecnia. Coin es moneda en inglés. Se le agrega una E ahí en el medio, entonces se habla de coin para las causas no orgánicas o funcionales de sangrado uterino normal. Y tenemos que la C es coagulopatía, la O es una disfunción ovulatoria, E de endometrial, algo intrínseco como ser una endometritis, I de iatrogénico y N de no clasificado de otra manera. Entonces, vamos de todas estas causas de sangrado uterino normal, vamos a ir hablando de algunas más importantes. No hay ninguna diapositiva, pero vamos a definir lo que es el pólipo. El pólipo es una prolongación del endometrio, como yo le suelo explicar a la paciente, como una carnecita que crece hacia adentro de la cavidad endometrial, y eso puede causar sangrado. Luego tenemos la A de adenomiosis. ¿Y cómo definimos adenomiosis? Sabemos que el útero tiene 3 capas. La capa
interna del endometrio, histológicamente hablando. La capa interna del endometrio, la capa media es el músculo o miometrio y la capa externa es la serosa. Cuando hay presencia de tejido endometrial fuera del útero, definimos como endometriosis. Endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Y adenomiosis es la presencia de tejido endometrial dentro del compartimiento del músculo uterino, dentro del miometrio. Estas tres capas normalmente tienen que estar separadas en el sentido de que están muy bien separadas el endometrio, el miometrio y la serosa. Cuando este endometrio se mete dentro del espesor del músculo, hablamos de adenomiosis. Y la adenomiosis anteriormente la diagnosticábamos recién cuando teníamos una pieza anatómica de una biopsia, luego de una histerectomía, luego de haber sacado el útero a la mujer. Y ahí lo que se veía era la presencia del tejido glandular endometrial dentro del espesor del miometrio. Pero actualmente, con el advenimiento de la ecografía transvaginal y la fidelidad de este método aumenta cada vez más, podemos tener algunos criterios ecográficos que nos ayudan a hacer el diagnóstico correcto de una adenomiosis. Y esos criterios ecográficos fueron propuestos por el grupo MUSA y son los siguientes. Normalmente el espesor de las dos paredes miometriales tiene que ser iguales, o sea, la pared anterior tiene que medir igual que la pared posterior. Cuando hay una diferencia en el sentido de que esta pared anterior es mucho más fina que esta pared posterior, que es gruesa, hablamos de una asimetría en el espesor del miometrio. Es una de las características de la adenomiosis. Otra de las características es la presencia de los quistes glandulares en el espesor del miometrio. Islotes hiperecogénicos. La típica sombra en forma de abanico. Líneas subendometriales. Y si le ponemos Doppler, se ve una vascularidad aumentada en estas lesiones, ¿sí? Esto en cuanto a la ecografía transvaginal 2D. Si usamos la ecografía transvaginal 3D, decíamos anteriormente que lo habitual es que haya una diferenciación buena entre lo que es la capa endometrial, la capa miometrial y la serosa. Eso es lo que ocurre histológicamente. Lo que ocurre histológicamente es la normalidad. Y cuando entraban las glándulas dentro del músculo, hablábamos de adenomiosis, con cualquiera de estas características ecográficas. Entonces, cuando usamos la ecografía 3D, podemos ver que esta zona de transición entre el endometrio y el miometrio, que le llamamos zona de unión, esta zona de unión puede estar irregular, ¿sí? Esto normalmente tiene que ser una línea recta, digamos, y cuando hay una irregularidad habla de adenomiosis, o inclusive a veces hay una interrupción de la unión, de la línea de unión endometrial-miometrial. Esas son las características ecográficas de la adenomiosis. Entonces estábamos PA, EA, L. El L se refiere a los leiomiomas, ¿sí? Los leiomiomas, de vuelta, usamos esta característica histológica en cuanto a endometrio, miometrio y serosa para clasificar los miomas en miomas submucosos, que son aquellos miomas que están en contacto con el endometrio. Intramurales son los que están dentro del espesor del miometrio, y subserosos son aquellos miomas que crecen hacia afuera, que crecen hacia la serosa. Y a su vez, la FIGO utiliza unos numeritos para subclasificar estos miomas submucosos, intramurales y subserosos. El mioma tipo 0, según FIGO, es aquel mioma pedunculado intrauterino. El mioma submucoso tipo 1 es el mioma que tiene menos del 50% de su componente intramural.
y más del 50% submucoso. El FIGO tipo 2 es el que tiene el componente intramural mayor al 50% y el componente submucoso menor al 50%. Perdón, sí, submucoso menor al 50%. El FIGO 3 es aquel mioma intramural que contacta con el endometrio, pero que no crece hacia la cavidad endometrial. El tipo 4 es el intramural puro. El tipo 5 es el mioma subseroso con más del 50% intramural y menos del 50% subseroso. El tipo 6 es aquel con menos de 50% intramural y más del 50% subseroso. El 7, el subseroso pedunculado. Y el 8 es aquel mioma que se encuentra en ubicaciones donde normalmente no tiene que estar, por ejemplo, el cuello. Y la M, ¿sí?, se refería a malignidad, y la M vamos a estudiarla un poquito mejor cuando hablemos de sangrado de la posmenopausia. Acuérdense que estamos en el capítulo de sangrado en mujeres en edad reproductiva, donde sí puede haber malignidad también, pero esta malignidad se ve mucho más presente en mujeres en la posmenopausia. Esta es una cartilla que nos recomienda utilizar la FIGO, donde ponemos palm coin y ponemos Y de yes, N de no, podemos poner S o N en español, y signo de interrogación si todavía no se estudió. En este caso, vemos que lo que hay es un mioma y que no se sabía si es que había un problema de coagulación o un problema endometrial puro, y luego se diagnostica que aparte del mioma hay un problema endometrial intrínseco como causa del sangrado uterino anormal. En cuanto a la evaluación del sangrado uterino anormal, lo más importante es detectar sangrados relacionados con un embarazo. O sea, el primer diagnóstico diferencial en cualquier mujer con sangrado uterino anormal en edad reproductiva es el embarazo. O sea, tenemos que pedirle una beta-HCG cuantitativa para ver si está o no embarazada, y aparte la ecografía transvaginal, que siempre nos va a dar una manito. Y por supuesto, confirmar que el sangrado viene del canal cervical, o sea, se le pone un espéculo a la paciente y se ve que ese sangrado viene a través del canal endocervical, a través del orificio cervical externo, y que ese sangrado no viene de la vagina, de la vulva, el perineo o el ano. Entonces, si tenemos más de 3 meses de sangrado de duración excesiva, diferente en volumen, en frecuencia, y que sea impredecible, si no tenemos esta característica, no estamos ante un sangrado uterino anormal crónico. Si tenemos alguna de estas características, entonces sí estamos ante un sangrado uterino anormal crónico y tenemos que iniciar la investigación. Lo principal siempre en ginecología y en medicina en general es un buen interrogatorio, ¿sí? Entonces le hacemos una buena historia clínica y lo que hacemos es, antes que nada, preguntarle cada cuánto menstrua, hablar del patrón menstrual, de todo lo que estuvimos diciendo anteriormente, cada cuánto menstrua, cómo es su volumen, cuál es su frecuencia. Y si una paciente nos dice que ella menstrua cada 45, 60, 90 días, obviamente estamos ante la sospecha de una disfunción ovulatoria. Una mujer que no menstrua mensualmente o cada 28 días y que lo hace en forma infrecuente e irregular, probablemente es una mujer que no ovula. Y una mujer que no ovula puede estar afectada en su fertilidad futura. Le preguntamos también
si no tiene algún antecedente patológico personal en cuanto a un desorden médico relacionado, si toma alguna medicación, e indagamos también sobre factores de estilo de vida. Por ejemplo, la obesidad per se es una causa frecuente de reglas infrecuentes que nos puede llevar también a una no ovulación y que la mujer no se embarace. Y en los casos que sean pertinentes, hacer un screening para coagulopatías hereditarias. Vamos a ver más adelante en qué casos tenemos que pedirle estudios específicos de coagulopatías. Un examen físico, como dijimos anteriormente, es importante ponerle el espéculo para ver que esa sangre viene a través del canal endocervical, o sea, es un sangrado uterino. Métodos auxiliares de diagnóstico, un hemograma completo, evaluar endocrinopatías, si el sangrado menstrual es infrecuente, a las endocrinopatías más relacionadas con variabilidad en cuanto a la frecuencia del ciclo, son las patologías tiroideas. Tenemos que pedir una TSH, una prolactina para descartar una hiperprolactinemia, una 17-hidroxiprogesterona, para ir descartando una hiperplasia suprarrenal congénita, que son causas frecuentes de sangrados infrecuentes. Y de vuelta, si es que está indicado, testar para las coagulopatías hereditarias. En cuanto a la evaluación uterina, si la paciente tiene un riesgo aumentado para hiperplasia o neoplasia, vamos a ver más adelante cuáles son esos riesgos cuando hablemos de sangrado de la posmenopausia. Entonces, si tiene un riesgo aumentado para hiperplasia o neoplasia, tenemos que pedirle una biopsia endometrial. Si el espécimen de la biopsia endometrial es adecuado, eso nos va a permitir saber si realmente la paciente tiene un cáncer endometrial o una hiperplasia típica, y si se confirma ese diagnóstico, hay que manejar este sangrado uterino anormal debido a malignidad como corresponde. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es la histerectomía, o sea, sacarle el útero a la paciente. Si no tiene un riesgo aumentado para hiperplasia o neoplasia, tenemos que ir hacia un diagnóstico presuntivo de sangrado uterino anormal de causa endometrial intrínseca u ovulatoria. Si tenemos un riesgo aumentado para una anomalía estructural, pedimos una ecografía transvaginal. O sea, la ecografía transvaginal realmente la pedimos siempre. Ante un sangrado uterino normal, siempre pedimos una ecografía transvaginal. Si tenemos una cavidad endometrial normal en la ecografía transvaginal, de vuelta tenemos un diagnóstico presuntivo de un sangrado uterino normal por un desorden ovulatorio o por una patología endometrial intrínseca, tipo una endometritis. Si la cavidad no es normal, hacemos lo que es una histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? La histeroscopía es una endoscopía que lo que hace es introducir una camarita dentro de la cavidad endometrial, ver la lesión y tratar la lesión. Es lo que se llama see and treat. O sea, vos metés la camarita, es una pequeña cirugía, se hace en el quirófano. También realmente se puede hacer en el consultorio, pero habitualmente lo solemos hacer en el quirófano. Introducimos la camarita, vemos si hay un pólipo, si hay un mioma o si hay algo, y ya lo sacamos. Eso es la histeroscopía. A diferencia de la sonohisterografía o la histerosonografía. ¿Qué es la histerosonografía? La histerosonografía es la introducción de líquido dentro de la cavidad uterina para que ese líquido nos pueda servir para visualizar mejor las lesiones. Más adelante vamos a tener imágenes tanto de una histerosonografía como de una histeroscopía para que ustedes puedan verlo. Si vemos la lesión, ¿sí? Si no vemos la lesión, de vuelta vamos hacia un diagnóstico presuntivo de sangrado uterino anormal por patología endometrial intrínseca u ovulatoria. Si vemos la lesión, podemos estar ante un sangrado uterino anormal por mioma submucoso
por pólipo o adenomiosis. Si ninguno de estos métodos nos permite una buena evaluación, o sea, si la histeroscopía, la histerosono no nos permite una buena evaluación, ahí podemos considerar la resonancia magnética nuclear. O sea, ¿qué nos está diciendo este algoritmo? Este algoritmo nos está diciendo que sí o sí tenemos que pedir una ecografía transvaginal, que lo siguiente es una histeroscopía o una histerosono, y si por si acaso no tenemos un buen diagnóstico, ahí recién considerar la resonancia. Entonces la resonancia no es de rutina, sí puede ayudarnos en determinados casos. Entonces, terminamos lo que es el algoritmo y vamos a pasar un poquitito la C de coagulopatía, ¿sí? ¿En qué pacientes vamos a pedirle un estudio más acabado de la coagulopatía? En las siguientes pacientes. En pacientes con sangrado uterino, sangrado menstrual aumentado desde la menarca, o sea, pacientes que siempre tuvieron mucho sangrado desde la menarca, entonces estamos obligados a hacer un screening de coagulopatías. Una de las siguientes características: hemorragia posparto, sangrados aumentados relacionados con una cirugía, sangrados asociados con la ida al dentista, y 2 o más de los siguientes síntomas: moretones 1 a 2 veces por mes, epistaxis 1 a 2 veces por mes, sangrado de encías frecuente e historia familiar de síntomas de sangrado. Y para concluir esta clase, vamos a ir a los casos clínicos. El primer caso es una mujer cuya duración de ciclos es de 30 días, su regularidad es más o menos 2 días, la duración de la menstruación es de 10 días, tiene un volumen aumentado y no tiene sangrado intermenstrual. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? La duración y el volumen del sangrado. Esto es una histerosonografía. ¿Por qué yo les puedo decir que es una histerosonografía? Porque esto que vemos aquí es el útero, ¿sí? Normalmente el útero es una cavidad virtual, entonces una capa del endometrio, como aquí, tiene que estar pegada con la otra capa del endometrio. Y aquí vemos presencia de una mancha negra. Todo lo que sea negro en ecografía, ustedes saben que es... todo lo que sea negro en ecografía, ustedes saben que es líquido. Entonces, esta presencia de un líquido negro es el contraste con solución salina que se hace para la histerosonografía. ¿Para qué? Justamente para poder mirar mejor esta lesión redondeada que vemos acá. Que esa lesión redondeada, este esquemita que tenemos más arriba, es un mioma tipo 2 según la clasificación de FIGO. Entonces en este caso la histerosonografía nos ayuda a poder determinar que estamos ante la presencia de un sangrado uterino anormal debido a un mioma submucoso tipo 2 según la clasificación de FIGO. La siguiente paciente es una paciente cuya duración del ciclo está entre los 14 y 60 días, una regularidad de más o menos 46 días, duración de 2 a 11 días, volumen normal aumentado y sangrado intermenstrual. O sea, prácticamente tiene variación en todas las características del patrón menstrual. De vuelta, se le pide una ecografía y en la ecografía esto es el útero, esta es la cavidad endometrial y aquí se ve un nódulo. Si vamos al esquema, es un mioma tipo 6 de la clasificación de FIGO. Y por otro lado, también tiene una disfunción ovulatoria por lo que dijimos antes, ¿verdad? Hablábamos de que las mujeres con ciclos, en este caso,
tanto ciclos frecuentes como infrecuentes, son mujeres que probablemente no están ovulando o tienen una disfunción ovulatoria. Entonces, el diagnóstico es un sangrado uterino normal debido a un mioma y a una disfunción ovulatoria. El tercer caso, duración del ciclo de 31 días, regularidad más o menos 3 días, duración 4 días, volumen normal y sangrado intermenstrual. O sea, la única característica aquí importante o patológica es el sangrado intermenstrual. El resto está todo normal. Se le hace de vuelta una histerosonografía, ¿sí? Lo que le decía antes, esta es una capa del endometrio, esta es otra capa del endometrio, en el medio hay líquido, el líquido contraste de la histerosono, y vemos una estructura, ¿sí?, que sale hacia la cavidad endometrial. Tenemos un diagnóstico presuntivo por ecografía de un pólipo endometrial. Entonces, aquí estamos obligados a pedirle una histeroscopía. Se le pide la histeroscopía y aquí sí ya se ve claramente la presencia del pólipo. Entonces, lo que se hace es ver el pólipo, sacar el pólipo, con lo cual está haciendo ya un diagnóstico porque se envía la pieza a anatomía patológica, a biopsia, que luego confirmará que es un pólipo. Entonces vos estás haciendo el diagnóstico definitivo y el tratamiento a la vez, see and treat. Y por otro lado, también tenía un mioma tipo 5 de FIGO. Entonces el diagnóstico final es un sangrado uterino normal por un pólipo y por un mioma. La cuarta paciente es una paciente con duraciones de ciclo de 33 días, más o menos 3 días de regularidad, 9 días de duración, un volumen aumentado y no tenía sangrado intramenstrual. Acá lo que está patológico es la duración y el volumen. Se le pide una ecografía transvaginal. ¿Y qué nos muestra la ecografía transvaginal? Dos cosas típicas de la adenomiosis. La primera está, nosotros tenemos que aquí está la cavidad endometrial, el espesor endometrial es esto es el endometrio, y vemos que esta cara es mucho más, esta pared, perdón, miometrial es mucho más gruesa que esta pared miometrial que está más fina. Y por otro lado, esta es la típica sombra en abanico que decíamos anteriormente. Por otro lado, haciéndole un screening, también haciéndole un interrogatorio, también la paciente tenía características para hacerle un screening de coagulopatías, que finalmente vino también alterado en cuanto al factor de von Willebrand, la TTPA, la TP y el factor 8. Y entonces se hace el diagnóstico de un sangrado uterino anormal por adenomiosis asociado a una disfunción en la coagulación. Nuestras pacientes, cuando vienen con un sangrado uterino normal, tienen generalmente esta cara, esta actitud, no da gusto sangrar de balde, como diría el paraguayo. Entonces lo que queremos hacer con el tratamiento es que nuestras pacientes pasen de tener esta cara a esta cara. Eso es con respecto a esta primera clase. Dudas, prefiero ir haciéndole parte por parte, así que si me quieren hacer alguna pregunta con respecto a esta primera clase, encantado. Doctor, yo tengo una pregunta. Buen día. Buen día, Julia. ¿Los leiomiomas tienen una más alta frecuencia en una ubicación especial? En principio no, Julia, muy buena pregunta, ¿verdad? En principio no. Lo que sí tenemos que saber con los leiomiomas es que la sintomatología de los leiomiomas dependen mucho, sobre todo de el tamaño
de la ubicación y del número de leiomiomas que tenemos, ¿sí? Los miomas que más sangrado van a dar son aquellos miomas que son grandes, aquellos miomas que son submucosos y aquellos miomas que son múltiples. También tenemos que saber que el leiomioma es el tumor benigno más frecuente de la mujer. Se cree que 1 de cada 3 mujeres puede llegar a tener mioma en algún momento de su vida. Gracias, doctor. De nada, por favor. Karen Carrillo tiene una pregunta acá en el chat. ¿La Sí. anovulación es un diagnóstico meramente clínico en base a la longitud de los ciclos? Es su pregunta. Muy buena pregunta. En realidad, no. Tenemos que diferenciar lo que es la anovulación, ¿sí? O la oligoanovulación de lo que anteriormente era la oligomenorrea y que actualmente llamamos reglas infrecuentes, ¿sí? Habitualmente sí puede ser la oligomenorrea o las reglas infrecuentes son una manifestación de que normalmente la mujer no está ovulando, pero eso no es 100% seguro. Por ejemplo, el típico caso de mujer en cuanto a frecuencia de mujeres con reglas infrecuentes es el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico está asociado generalmente a anovulación, pero no siempre. O sea, yo puedo tener pacientes con síndrome de ovario poliquístico que pueden embarazarse espontáneamente, o puedo tener pacientes con síndrome de ovario poliquístico a las que tengo que hacerle algún tipo de inducción a la ovulación para que se puedan embarazar. Respondiendo a tu pregunta, no es lo mismo, pero en general sí. O sea, en general, si uno tiene mujeres con reglas muy infrecuentes o que inclusive están en amenorrea, tenemos que pensar de que esa mujer no está ovulando, pero no es de certeza, ¿sí? De vuelta le repito, tengo chicas con ovario poliquístico con reglas muy infrecuentes que se han embarazado espontáneamente, y para embarazarse tuvo que haber habido ovulación, obviamente. ¿Otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. No sé si Bueno, quieres continuar. dale, Dani, sin problema. Vamos a pasar entonces a la siguiente clase. Voy a intentar compartir esta. Bueno, sangrado de la posmenopausia. Como introducción, podemos decir que un cambio en el patrón de sangrado menstrual es sumamente común durante la perimenopausia, lo que decíamos antes. A partir de los 45 años hablamos del periodo de perimenopausia, en el cual es súper común que la mujer empiece a tener reglas frecuentes, reglas infrecuentes, aumentada de volumen, aumentada de duración, o sea que empieza a haber algo que, una irregularidad importante que es absolutamente fisiológica. Lo que no es normal es el sangrado abundante, prolongado o cualquier otro sangrado después de más de 12 meses del último periodo menstrual. O sea, ¿cómo nosotros definimos menopausia? Menopausia nosotros definimos como la última menstruación de la mujer luego de haber pasado 12 meses. O sea, es un diagnóstico retrospectivo. Si yo tengo una mujer de 50 años que me dice que no está menstruando hace 6 meses, yo no sé si ella está ya en su menopausia o no. ¿Por qué? Porque ella puede menstruar mañana de vuelta. Yo tengo que esperar por lo menos 1 año de que esa mujer esté sin menstruación para hablar de menopausia. Por lo menos 1 año, puede ser 1 año, 2, 3, 4, 10 años, ¿verdad? Y hablamos ya de menopausia, pero por lo menos tuvo que haber pasado 1 año. Si se presenta un sangrado luego de ese año de que ella estuvo sin sangrado, ahí estamos ante un sangrado de la posmenopausia, que es el sangrado que requiere
como dice esta diapositiva, una investigación. ¿Por qué requiere una investigación? Por lo que decíamos anteriormente. Decíamos que cualquier sangrado, decíamos anteriormente que la causa de malignidad es mucho más frecuente en mujeres en la posmenopausia que en las mujeres en edad reproductiva. Se hizo, entonces, en una mujer con sangrado uterino normal, lo primero que tenemos que descartar es un cáncer de endometrio. Este fue una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el JAMA en el año 2018. Si yo miro el título de este estudio, hay varias cosas que me llaman la atención y por las cuales yo creo que es interesante mostrarle a ustedes estos números. ¿Por qué? Primero que nada porque es una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Qué es revisión sistemática y un metaanálisis? Es juntar varios trabajos para que tu número de muestra sea mayor. Cuando tu número de muestra es mayor, mayor fidelidad va a tener la información que te está dando este trabajo. Por otro lado, cuando hablamos de revisiones sistemáticas y metaanálisis, siempre hay un criterio muy riguroso para ver qué trabajos vamos a analizar para obtener esos números que queremos tener. Otra cosa muy importante es que fue publicado en el JAMA. El JAMA es una de las revistas más importantes de medicina del mundo. Y otra cosa importante que fue publicada en el año 2018, con lo cual es relativamente nueva la información que les voy a compartir. Entonces, este metaanálisis, ¿qué es lo que quería? Quería, por un lado, ver la prevalencia de sangrado de la posmenopausia en mujeres con cáncer de endometrio. Y por otro lado, ver el riesgo de cáncer endometrial en aquellas mujeres con sangrado de la posmenopausia. O sea, son dos cosas diferentes. Por un lado es, de las mujeres con cáncer diagnosticado, ¿cuántas sangraron en la posmenopausia? Y por otro lado, de las que tenían un diagnóstico de sangrado de la posmenopausia, ¿cuántas eran cáncer? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Son las mismas variables, pero una es causa y efecto. Una es causa en uno y efecto en otro y viceversa. Entonces, lo que se hizo fue incluir más de 40.000 mujeres de 129 estudios con sangrado uterino normal. Y se vio que el sangrado uterino normal estaba presente en el 90% de los casos de cáncer endometrial. Sin embargo, solo el 9% de las mujeres con sangrado de la posmenopausia tenían cáncer endometrial. Con lo cual claramente el cáncer endometrial, por suerte, no es la causa más frecuente de sangrado uterino normal. Sin embargo, sí es la causa más importante que tenemos que descartar por su gravedad. Cuando hablamos de frecuencia de causa de sangrado de la posmenopausia, la causa más frecuente es la atrofia endometrial, o sea, es un endometrio que porque ya no tiene más el influjo hormonal, está muy finito y esa propia atrofia del endometrio es la que le va a llevar a la paciente finalmente a sangrar. Luego están las causas orgánicas, como ser un pólipo, por ejemplo, y por último, por suerte, el cáncer del endometrio. Pero de vuelta les digo, no porque sea de 9, o uno puede decir, es el 9% nomás o es el 9% luego. Todo depende de cómo uno tome finalmente este 9%. Entonces, esta es una ecografía transvaginal de una mujer en edad reproductiva, una mujer en la premenopausia. No es una ecografía de la posmenopausia. ¿Y por qué les traigo a colación esta ecografía? Para que después podamos comparar cómo se ve el endometrio en una mujer en la posmenopausia. En la mujer en la premenopausia, en esta ecografía se ve muy lindo una capa endometrial aquí, la otra capa endometrial aquí, y en el medio, como es una cavidad virtual, se pegan las dos capas y se ve esta línea media. Es un típico endometrio que llamamos trilaminar. Y lo que se hace acá es medir el grosor endometrial
desde aquí hasta aquí. Esa es la manera de medir el endometrio en una mujer en edad reproductiva o en la premenopausia. Si vamos a la ecografía de una mujer en la posmenopausia, vemos cómo es muchísimo más fino ese endometrio, por lo que explicábamos recién, porque ya no tiene el influjo hormonal que sí está presente en la premenopausia. Entonces, en la posmenopausia, el grosor endometrial es mucho más fino que en la premenopausia. Cuando hacemos ecografía de mujeres en la posmenopausia, también podemos estar ante la presencia de líquido dentro de la cavidad endometrial. Esto no es una histerosonografía, no. Este es un líquido que el propio cuerpo de la mujer produjo. Entonces, si estamos ante la presencia de un líquido entre las dos capas del endometrio, este líquido no cuenta para hablar de grosor endometrial. O sea, tenemos que medir el grosor endometrial de aquí hasta aquí, tenemos que medir el grosor del líquido de aquí hasta aquí y restar el grosor endometrial menos el grosor del líquido, porque es el que finalmente nos va a dar correctamente cuál es el grosor del endometrio. O sea, no tenemos que contar ese líquido. En el año 2018, el American College, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de los Estados Unidos, publicó una opinión donde nos dice que los factores de riesgo para cáncer de endometrio son la edad avanzada, la obesidad, el uso de estrógenos y comorbilidades como el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes tipo 2 y una citología cervical con células glandulares atípicas. Un grosor endometrial de 4 milímetros o menos tiene más del 99% de valor predictivo, acá dice productivo, perdón, tiene que ser predictivo, negativo para cáncer de endometrio. ¿Qué significa eso? Si le medimos el endometrio por ecografía a una paciente en la posmenopausia, tenemos una certeza del 99% de que no tiene cáncer si es que mide entre 4 o menos. Entonces, punto de corte, 4. Ese es un número importante que tenemos que saber en la posmenopausia. Entonces, si tenemos mujeres con sangrado de la posmenopausia que no están tomando tamoxifeno, porque tamoxifeno es una droga, puede inducir sangrado uterino anormal y que puede inducir un grosor endometrial aumentado. Entonces, en todas las mujeres con sangrado uterino anormal, nosotros podemos ver si están o no usando terapia hormonal de la menopausia. ¿Qué es la terapia hormonal de la menopausia? La terapia hormonal de la menopausia es darle estrógenos a las mujeres que necesitan ese estrógeno porque están con calores, con sofocos, con cualquier otro síntoma climatérico. Entonces, a esas mujeres le damos nosotros estrógenos, por un lado, y por otro lado le damos progesterona para contrarrestar el efecto dañino que podría tener el estrógeno sobre el endometrio. Entonces, cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal en mujeres que tienen útero, siempre damos estrógenos acompañados de progesterona. Si la paciente no tiene útero, ya no le damos progesterona, porque realmente la hormona que necesita la mujer en la posmenopausia es solamente el estrógeno. La progesterona le damos solamente para proteger ese endometrio. Entonces, en mujeres que están con terapia hormonal de la menopausia y sangrado uterino normal, su riesgo de cáncer es entre el 1 y el 15%. Acá tomamos como punto de corte 5 milímetros y no 4, porque la paciente está con terapia hormonal de la posmenopausia. Entonces, si mide hasta 5 milímetros, su riesgo de cáncer es bajísimo, entre 0.1 y 0.2, entonces no hacemos nada. Le hacemos la ecografía, vemos que mide menos de 5 milímetros y nos quedamos tranquilos. Si el endometrio mide más de 5 milímetros,
la probabilidad de cáncer es entre el 2 al 5%. Entonces ahí sí estamos obligados en sacar una muestra de tejido endometrial para estudiar para biopsia. Podemos hacerlo por histeroscopía, guiada por histeroscopía, o podemos hacerlo tan solo una biopsia endometrial a ciegas. Si no está con terapia de reemplazo hormonal, el riesgo del cáncer aumenta. Es hasta el 10%, dice acá, en el metaanálisis veíamos que era del 9%, parecido, 9-10% es muy parecido. Si el endometrio mide hasta 4 milímetros, la probabilidad del cáncer es muy baja, entre 0.6 a 0.8%, y no hacemos nada. Si el endometrio mide más de 4 milímetros, la probabilidad del cáncer es entre el 20 al 22%, y en ese caso sí estamos obligados a estudiar el tejido endometrial para descartar el cáncer. Esto es más o menos lo mismo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Voy a tratar de explicar estos algoritmos que a veces son un poco complejos, parecerían complejos, pero no son tanto. Entonces, tenemos una paciente con sangrado espontáneo en la posmenopausia que puede estar con terapia de reemplazo hormonal o no. Si no está hemodinámicamente estable, estamos ante un sangrado uterino agudo que tenemos que hacer algo para que pare ese sangrado. Tenemos que ponerle una vía, tenemos que ingresarle, tenemos que tratar de hacer alguna medida para que pare ese sangrado. Si no se estabiliza, tenemos que ir hacia la vía de un sangrado uterino agudo, como dijimos anteriormente, y actuar en consecuencia. Si la paciente está hemodinámicamente estable, ahí podemos pedirle un sangrado uterino normal para evaluar el grosor del endometrio, ¿sí? Si el grosor del endometrio es menor a 4 milímetros y se resolvió el sangrado, ya no hay que hacer nada. Si el grosor del endometrio es mayor a 4 milímetros, podemos hacerle una sonohisterografía, podemos hacerle una biopsia del endometrio, o podemos hacerle una histeroscopía para obtener la muestra del endometrio. Todo con el objetivo de descartar, como decíamos antes, siempre cáncer de endometrio en las pacientes con el sangrado de la posmenopausia. Como conclusión, la primera elección para investigar el sangrado de la posmenopausia es la ecografía transvaginal, y los cambios van a determinar la necesidad de obtener una muestra de tejido endometrial a ciegas, como dijimos, o hacerle una histeroscopía para obtener esa muestra. El manejo médico, luego de excluir una lesión localizada, llámese pólipo, mioma de Mast o neoplásica, cáncer de cuello, cáncer de endometrio, perdón, envuelve modificaciones en la dosis o el régimen de la terapia hormonal de la posmenopausia. Y esto es con respecto al sangrado de la posmenopausia, así muy rapidito, muchas cosas también, muchas cosas que hablábamos en el sangrado de la premenopausia, en el sangrado de la edad reproductiva, también pueden ayudarnos en el sangrado de la posmenopausia, pero el gran factor importante aquí es descartar siempre cáncer de endometrio mediante la medición del grosor endometrial que dijimos que tiene que ser 4 milímetros. ¿Dudas, preguntas? Demasiado bien, parece que ya explicaste, Joaquín. O están atendiendo mucho o no están atendiendo nada, ni no sé cuál de las dos, o sea, no les veo la cara, entonces... Ahí Shirley pone que fue una excelente disertación. Que no puede decir, mi madre en la residencia no puede decir lo contrario. Está bien que diga eso, ella por lo menos. Ahí Juana también está muy atenta. Excelente, doctor. Felicidades. Gracias, doctora. Muchas No, gracias. porque es un tema que hace rato está, pero que falta realmente hablar más de estos cambios de terminología
hubieron. Gracias, Doc. Muchas gracias. La verdad que es cierto eso que dice Juana, porque nosotros estamos en la mente con la antigua terminología y esto es realmente, espero que en la próxima reunión de FIGO nos digan volvemos a la anterior, ¿verdad? Y ahí nos caga sí, cuesta cambiar el chip con esto. Sí, Dani, pero vos sabés que una vez que cambias, realmente es mucho más fácil, porque viste que yo, por ejemplo, había leído textos donde le llamaban hipermenorrea a una cosa, eso también le llamaban menorragia, algunos le llamaban menorragia a la duración, a otros le llamaban a la intensidad, a otros le llamaban al volumen. Sí. No había así como un criterio unánime, y acá es como que sí, ya está, es mucho más fácil una vez que uno se acostumbra, ¿verdad? Así mismo, porque hay justamente un diccionario, creo que mexicano, parece, nomenclatura ginecológica, hija de mil, le ponen hasta cuando come tacos y sangra, taco y menorrea, algo así. La verdad que con esto sistematiza por lo menos y hace que sea un poco más comprensible ese proceso. Sí. Y no que cada uno invente una nomenclatura diferente. Y mira, si no hay preguntas de mi parte, por lo menos te agradezco muchísimo hasta acá porque yo sé que vos tenés que ir al consultorio. Muchas gracias y realmente yo por lo menos estaba esperando mucho esta clase, ¿verdad? Porque quería tratar de que los alumnos también vean esto, porque si bien en Carvajal, el libro que nosotros utilizamos está dentro de la nomenclatura que vos hablaste, más todavía el del año 2020, el último. Igualmente siempre es importante que alguien te diga, porque uno a veces la lectura comprensiva no es así. Para ellos va a ser más fácil porque no tienen la antigua nomenclatura, ¿verdad? Bien. Pero para nosotros sí un poquitito más cuesta. Y bueno, muchísimas gracias, Joaquín, y esperamos contar contigo la próxima semana. Dios mediante. Sin problema, Dani, encantadísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá los muchachos están agradeciendo en el chat. Bueno, gracias. Darte tiempo para que puedas llegar al consultorio. Dale, Dani, gracias, Sera. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.